Hola, soy José Antonio Fernández Y yo, Rosa Isabel Vázquez. y esto es Sin miedo a la fotografía. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, José? Que hoy te toca a ti llevar las riendas de esta charla. Pues hoy vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes, están relacionadas una con la otra y que van a servir para los que están empezando y para los que ya llevan más tiempo haciendo fotos. Vamos a hablar del balance de blancos y del Ujú. perfil de color. Ah, muy bien. Vale, si te parece bien, vamos a empezar hablando del balance de blancos. Y lo primero que quiero mencionar es un poco de dónde viene el nombre, ¿no? Balance de blancos. En realidad, balance de blancos es una mala traducción. Lo que pasa es que como muchas de las cosas en fotografía que se traducen de una manera, pues al final se asientan y se quedan pues ya en los manuales de instrucciones, en los libros de fotografía y en nuestra manera de hablar. En realidad, balance de blancos viene de white balance, que la traducción real o la traducción, digamos, correcta sería equilibrio de blancos. Lo que pasa es que entre Ajá. equilibrio y balance, pues yo creo que tampoco hay mucha, ¿no? Mucha diferencia. Pero sí que es verdad que es algo que generó al principio mucha discusión y mucha... No se dice balance de blancos, se Sí, lo dice equilibrio de recuerdo. blancos, ¿no? Hoy en día, pues yo creo que ya la gente se ha acostumbrado a decir una cosa o la otra Sí. indistintamente. Ujú. Pero antes es verdad que había posiciones ahí como muy encontradas y acaloradas. Sí, bueno, la lengua al final es algo que va evolucionando y va adaptándose un poco pues a la cantidad de gente que suele usar las cosas. Entonces, no se puede luchar porque todo el mundo hable de una manera correcta. Lo que a veces lo que hace es que la lengua cambie, ¿no? En lugar de que cambie la gente hablando, es la lengua lo que Lo que cambia. Para eso tenemos, evoluciona. claro, para eso tenemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua que continuamente está introduciendo nuevas palabras, ¿no? Ujú. ¿Qué es realmente un equilibrio de blancos? Y si hablamos de equilibrio de blancos, tenemos que hablar de lo que sería la temperatura de color. Bueno, Ujú. pues en realidad el balance de blancos o el equilibrio de blancos lo que hace es emular un poco el comportamiento de nuestros ojos y nuestro cerebro cuando ve las cosas, los objetos, las personas con una determinada luz. ¿Por qué sobre un blanco? Porque el blanco es, digamos, el color en el que es más evidente la neutralidad. O sea, un blanco, si es un blanco neutro, es un blanco que no es ni muy cálido, ni muy frío, ni muy tirando al verde, ni muy tirando al magenta, ni nada, sino que es un blanco simplemente neutro, lo que llamaríamos blanco neutro. Entonces, realmente hacer un equilibrio de blancos sería equilibrar para que ese blanco salga sin una dominante hacia el cálido o sin una dominante hacia el frío. ¿Y por qué digo que emula un poco el ojo y el cerebro humano? A ver, Rosa, tú estás en tu despacho, ¿no? En tu mesa, ¿no? Ujú. Y en tu mesa, pues normalmente tienes papeles, tienes folios, tienes hojas, ¿no? Vamos a Sí, imaginar que tienes una cartulina o un folio blanco, ¿no? No vamos a decir vale. que es un folio de papel reciclado, sino un folio blanco. Que el folio blanco, pues tiene un tono relativamente neutro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la luz que tú utilizas para ver ese folio puede tener una dominante más hacia el cálido o más hacia el frío. Normalmente en las casas suelen ser luces que son pues más hacia el cálido, es decir, que la luz amarillea un poco o naranjea. No sé si naranjea se puede decir. Entonces, si tú estás viendo ese folio con una luz que amarillea o que da una tonalidad ligeramente cálida o naranja, supuestamente nuestro cerebro, nuestra lógica nos va a decir que tú vas a ver ese folio de color naranja o de color amarillo, que se va a teñir por la temperatura, o que luego hablaremos de ella, por la dominante que tenga la luz sobre esa Claro. hoja. Pero ¿qué Ujú. ocurre? Que nuestro cerebro tiene un mecanismo que funciona muy bien, que lo que hace es contrarrestar. ¿Para qué? Para que tú puedas ver la hoja de la manera más neutra posible. O sea, no es perfecto, porque tú cuando lo estás viendo con una luz cálida, más o menos lo ves cálido, pero tus ojos o tu cerebro, o la combinación de las dos cosas, se acostumbran ahí. Ujú. Nuestra cámara lo que hace realmente es eso, básicamente, con el equilibrio de blancos o el balance de blancos, simula lo que hace nuestro cerebro. Esto es algo que mucha gente no se cree, pero es así. O sea, la realidad no existe. O sea, prácticamente. Qué frase. Sí. La realidad no existe desde el punto de vista, o sea, la realidad no existe. No Bueno, existe estamos en desde... Matrix, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. O sea, nosotros vemos con nuestros ojos una imagen, esa imagen llega a nuestro cerebro y nuestro cerebro la decodifica y la transforma en datos. Si fuéramos un ordenador serían datos numéricos, ¿no? Y esos datos hacen que nosotros recordemos esa imagen, porque la imagen no la tenemos siempre delante, ¿no? Dejamos de verla un momento, pero la recordamos y no la recordamos amarilla.
la recordamos blanca. Entonces, bueno, pues la cámara intenta simular eso. Entonces la gran pregunta es, ¿la pastilla roja o la pastilla azul? Bueno, en realidad aquí yo creo que estaríamos tomando todo el rato la pastilla azul. Pero Vale. cuando hablemos del equilibrio de los blancos en la cámara, podemos utilizar la pastilla roja o la azul. Porque lo cierto, y con eso es un adelanto un poco de lo que vamos a ver, el equilibrio de blancos que funciona como herramienta dentro de nuestra cámara, lo podemos utilizar como la pastilla roja o como la pastilla azul. Si lo utilizamos con la pastilla azul, pues sería que lo utilizamos de manera correctiva, es decir, corregimos las dominantes de color que tenga la luz para ver las imágenes relativamente neutras. Pero si utilizamos la pastilla roja, estaríamos utilizando el equilibrio de blancos o balance de blancos de manera creativa, generando dominantes que o bien no son reales al 100% y por tanto pues van a generar también un énfasis en determinadas fotografías, ¿no? Un atardecer, por ejemplo, podemos hacerlo más cálido de lo que es realmente o de lo que lo estamos viendo realmente. Bueno, no sé si sería conveniente ya, llegado a este punto, ¿no? Aclarar a las personas que nos estén viendo qué es esto de la pastilla roja y la pastilla azul, porque no todo el mundo es un friki de Matrix. Ya, pero bueno, yo creo que casi todo el mundo lo ve, ¿no? Esto es de la película... Oye, a ver si me he equivocado y la pastilla azul era la que te sacaba de Matrix, pero no, creo que era la roja, ¿no? Sí, yo no me acuerdo. Sí, era la roja, yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que no hace falta que la gente busque en internet Matrix y que busque el argumento. Vale, voy a mirarlo. Mira, pongo pastilla R y ya me sale pastilla roja o azul. Sí. La azul es la realidad falsa. Eso y la roja es la realidad. Yo lo he dicho al revés. ¿Te has dicho al revés? Sí, lo he dicho al revés. Pero da igual. O sea, lo podemos interpretar como cada uno quiera. Vale. O sea, en Matrix la pastilla roja es la guay. Por eso he dicho de manera creativa. Y la pastilla azul... Pero la pastilla roja es la chunga. La pastilla roja es la de la realidad. Bueno, pero se supone que... se supone que no quieres vivir una mentira, ¿no? No lo sé, yo sí. Yo lo prefiero. Tú prefieres quedarte en Matrix, ¿no? Yo sí, pues 100%. Bueno, para entender mejor todo esto, lo que habría que entender también sería qué es la temperatura de color. Imagina que vas a comprar una bombilla. Entonces, cuando tú vas a la ferretería y coges la caja de la bombilla, pues te encuentras entre las especificaciones, pues están los vatios de la bombilla, pues la marca, si está certificada, etcétera. Y aquí veis esto que está marcado en rojo, ahí pone la temperatura de color. Veis que pone 3200 K o 3200 Kelvin. La temperatura de color es una manera de nombrar la diferente dominante de luz hacia el espectro más cálido o hacia el espectro más frío en una bombilla, por ejemplo, ¿no? En este caso, 3200 Kelvin quiere decir que es una bombilla relativamente cálida. ¿Vale? De hecho, está muy bien indicado, ¿no? Con esa línea de tonalidades. Claro, está ahí para que sea todavía menos confuso, porque yo creo que si lo compra un fotógrafo se confunde, porque en la cámara precisamente parece que esto funciona al revés. No es que funcione al revés, ahora lo explicaremos, pero va un poco... genera un poco de confusión, ¿no? Entonces, cuanto más bajos son los Kelvin, la luz es más cálida o más tirando a tonos más naranjas o cálidos o rojos. Y cuando la temperatura de color es más alta, 8000, 10000, etcétera, la luz es más fría o más tirando al azul. Lo que pasa es que en el caso de una bombilla, normalmente venden bombillas, pues eso, 2900 Kelvin, 3000, 3200, 4000, 4500 y luego ya 5500. Pero por encima de 5500, pues no se suelen vender luces, ¿no? 5500 sería una temperatura de color neutra, es decir, que da una luz predominantemente blanca o neutra, que no se va ni al espectro cálido ni al espectro frío. Pero resulta bastante fría. Cuando ves ese tipo de luces en una casa, por ejemplo, son luces que, en fin, que no nos dan sensación de hogar, que son como ahí... No sé, a mí me gusta más las luces así como más cálidas en las casas. Y por cierto, ¿por qué la temperatura de color de las bombillas que hemos visto, por ejemplo, está expresada en Kelvin? Bueno, me alegro de que me hagas esa pregunta, porque bueno, fue a partir de, llamémosle algo como un experimento, ¿no? Para que nos lo podamos un poco imaginar, en el cual al aplicarle calor a un cuerpo negro, pues este iba cambiando de color según la temperatura iba aumentando, ¿no? Entonces a las temperaturas más bajas
este cuerpo negro, bueno, eran más bajas pero que eran altas. Este cuerpo negro se va volviendo rojo y según se le va aplicando más temperatura, medido en grados Kelvin de temperatura, pues el cuerpo se va poniendo blanco y luego pues pasa a ser azul, que digamos que es la temperatura mayor. Y bueno, pues esa correspondencia un poco entre grados Kelvin de temperatura de calor nos llevan a los Kelvin de temperatura de color. Bueno, aquí tenemos la escala de Kelvin de color, ¿no? Aquí estaría representado un poco también el experimento este de calentar el cuerpo sólido negro a diferentes grados Kelvin, ¿no? Y lo que estamos viendo realmente también con los ejemplos que pone arriba, que pone velas, pone bombillas de tungsteno, flash, sombra un día despejado, es como la luz en determinadas situaciones del día o en determinadas situaciones de luz que podemos encontrar también de manera artificial, pues va a tener una dominancia más hacia el color cálido o hacia el color frío. Esto quiere decir que esa famosa hoja de papel o ese folio lo vamos a ver de color más azulado si salimos a la calle con él un día nublado, o si estamos en una sombra al aire libre un día despejado, porque la luz que le daría a la hoja de papel sería la luz del cielo azul. Y sin embargo, si esa hoja de papel la vemos a la luz de una vela, la vamos a ver más cálida. Pero nuestro cerebro siempre va a intentar corregir o compensar esto. ¿Cómo lo va a hacer el cerebro? El cerebro compensa metiendo una dominante del color contrario. Es decir, si estamos viendo la hoja de papel a la luz de una vela, nuestro cerebro va a meter una dominante azulada para contrarrestar ese tono cálido. Por eso digo que la cámara lo que hace es justamente eso. Si te parece bien, vamos a ver cómo funciona el control del equilibrio de blancos en la cámara. Perfecto. Bueno, aquí tenemos la pantalla de control de una Canon, ¿no? Entonces, dentro de todas las opciones que tenemos, hay una que pone AW, porque ahora mismo está con el equilibrio de blancos en automático. Vamos a pulsar ahí a Enter. Y aquí vemos los diferentes presets que llamamos, ¿no? Que son estos de aquí. Veis que tenéis luz del sol al mediodía, más o menos, sombras al aire libre, un día nublado, bombillas de tungsteno, bombillas de tubos fluorescentes, el flash, y luego hay uno que es personalizado y otro que es la K. Digamos que podemos dividirlo en varios grupos, ¿no? Por ejemplo, uno súper importante sería el automático, que es este de aquí. Con el equilibrio de blancos en automático lo que hacemos es delegar a que la cámara controle este parámetro y lo ajuste de manera automática basándose en la luz que le llega y cómo se compone la imagen, ¿no? Los diferentes colores que vamos a obtener en la imagen. Normalmente funciona bien, el balance de blancos automático funciona bastante bien. Y es uno de los pocos automatismos que yo en general recomiendo a los alumnos que pongan así, que lo dejen en automático. En general, por dos razones. Primero, porque las cámaras de hoy en día lo hacen bastante bien, lo hacen mejor de lo que lo haríamos nosotros. O sea, no sé qué mecanismos utilizan de inteligencia artificial, pero la verdad es que funcionan bastante bien. Y la segunda razón es porque esto es totalmente reversible. Es decir, podemos cambiar después el equilibrio de blancos, aunque hayamos realizado la toma ya. Siempre que disparemos en formato RAW. Claro. Aunque si vamos a un cierto matiz, diferentes equilibrios de blancos pueden cambiar ligeramente la exposición. O pueden cambiar la manera en la que nosotros vemos la foto. Puede ser que en una foto con un equilibrio de blancos el cielo no esté quemado y sin embargo con otro equilibrio de blancos el cielo se empieza a quemar. ¿Vale? Eso pasa. O sea que también hay que tener un poco de cuidado. O sea entonces si lo hacemos en automático, más o menos vamos a previsualizar algo que quizás se parezca más a lo que nosotros tenemos en mente. Vale, el siguiente grupo serían los presets. Y los presets son pues estos iconos, ¿no? Desde el sol hasta el flash. En este caso tiene estos presets, ¿no? Pero hay cámaras que tienen más y hay cámaras que tienen menos presets. Los presets están pensados para que nosotros pongamos este preset, por ejemplo, de nublado, cuando el día está nublado, simplemente, ¿no? El día nublado tiende a generar una luz un poquito más azul, entonces poniendo una temperatura de color de nublado nos la va a llevar a 6000 Kelvin, que es la temperatura más o menos de nublado, y va a meter una dominante cálida para contrarrestar ese tono azulado que tienen los días nublados. Lo de los presets en realidad tampoco tiene demasiado sentido, pero si tiráramos en JPG y vemos que el balance de blancos en automático no lo está haciendo bien, podemos irnos a uno de los presets y acercarnos un poquito más. Pero yo en general, salvo el preset del balance de blancos de flash, no suelo utilizarlos. Y por ejemplo,
si lo que queremos es que más o menos todas las imágenes nos queden igual, con la misma temperatura de color, ¿no sería conveniente elegir una temperatura determinada en lugar de dejarnos llevar por el preset automático? Sí, o sea, vamos a ver, si utilizáramos el automático, este de aquí, es posible que de una foto a otra tuviéramos variaciones. Es verdad que la podríamos corregir perfectamente en postproducción, porque esto es totalmente reversible, como os he dicho. Si utilizamos estos presets, sí que la temperatura se quedaría fija, como la que pone ahí, ¿no? Aquí se quedarían 6000, aquí se quedarían 3200, entonces, bueno, sí que podrías tener homogeneidad. Pero si no te encaja la temperatura con ninguna de estas, puedes utilizar la K. En la posición K lo que haces es elegir tú directamente los Kelvin que quieres que tenga tu imagen, ¿vale? Y de esta manera, cuantos más bajo sea este numerito, la foto va a quedar más tirando al azul, y cuanto más alto sea este numerito, la foto va a tender más a ser más cálida. Claro, por eso era lo que decías, que los fotógrafos tendemos a equivocarnos cuando vemos los Kelvin, ¿no? Porque relacionamos números pequeños a dominantes azules y números altos a cálidas, cuando en realidad es todo lo contrario. Exactamente, porque cuando nosotros ponemos, por ejemplo, 8000 o 9000 Kelvin, lo que le estamos diciendo a la cámara es que tenemos una situación muy fría. Y lo que hace la cámara es corregir metiendo la dominante contraria. O sea, es decir, poner más Kelvin te genera una foto más cálida, pero una situación con Kelvin más alto es una situación más fría. El último de los ajustes del equilibrio blanco sería el personalizado. En el equilibrio de blancos personalizado, dependiendo de la cámara, va a funcionar de una manera o de otra. A veces te deja elegir el equilibrio de blancos de una de las fotos que tengas hecha tú en la tarjeta de memoria y te coge el balance de blancos de ahí, o a veces haces una foto a una carta de gris o a un elemento que sea neutro para a partir de esa foto sacar el balance de blancos. Yo no aconsejo utilizar el balance de blancos personalizado. Creo que hay otras técnicas mucho más exactas, mucho más sencillas de entender que podemos usar. Herramientas que tenemos a nuestra disposición para trabajar con el equilibrio de blancos. Hemos dicho que podemos utilizar el equilibrio de blancos de manera correctiva o de manera creativa. La manera creativa, lo que hemos dicho es que aumentar la temperatura de color, es decir, aumentar los Kelvin, va a generar que la imagen sea más cálida. Y disminuir los Kelvin va a generar que la imagen sea más fría o más azulada. Claro, pero es verdad que si tenemos ya una situación, por ejemplo, que ya es cálida, ¿no? Y queremos exagerar esa calidez, que era un poco lo que habías comentado tú antes, ¿no? Tenemos un paisaje, nos hemos pegado el madrugón ahí, nos hemos dado ahí la paliza, ¿no? De estar ahí temprano y tal, y luego nos sale un amanecer de estos, pues eso, muy, muy sosito, ¿no? Y la tentación de aumentar la temperatura de color, pues es alta, ¿no? Porque, bueno, por lo menos nos va a permitir que ese paisaje pues ya sea un poco más cálido y tal. Es verdad que lo podemos hacer en postprocesado, como nos dices, porque que es una realidad, ¿no? Pero bueno, también lo podemos hacer en cámara. Imaginemos que disparamos ahí JPG, por ejemplo, ¿no? Que entonces sí que tendríamos que hacerlo ahí y exageramos esa dominante de color al máximo, ¿no? Y claro, tenemos una imagen que es muy, muy cálida. A mí lo que me da miedo digamos, de utilizarlo de esa manera es que hay ciertos colores que se pueden ver perjudicados. He visto alguna vez que al hacerlo así, por ejemplo, los verdes se vuelven muy extraños, a veces casi radioactivos, y hay colores como los azules que se pierden un poco. Entonces, está muy bien, ¿no? O sea, yo creo que hay que experimentar y hay que probar las cosas y verlo por uno mismo, ¿no? Y por una misma. Pero es verdad que yo tendría cuidado, ¿no? Lo haría con un poquito de precaución, el exagerar las dominantes, sobre todo las cálidas, cuando tenemos dentro de la escena azules y verdes. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que se vea más claro, vamos a poner la cámara y vamos a poner un objeto que es de un tono verdoso y vas a ver cómo al cambiar la temperatura de color puede pasar justamente lo que dices tú, que puede peligrar la cosa. Vale. Bueno, ahí tenemos un jarrón de color verde, azul, no lo sé, no lo tengo muy claro, ¿no? Verde azulado. Sí, o azul verdoso. O azul verdoso. Exactamente. Bueno, estamos con la cámara conectada con la visión directa. Pongo la mano por aquí, se ve mi manita, ¿no? Y lo que vamos a hacer es hacer una foto con el balance de blancos, por ejemplo, muy frío,
y otra con el balance de blancos con un efecto muy cálido. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el color del jarrón. Se puede hacer desde muchos sitios, ¿no? Pero desde el menú, por hacerlo de manera diferente, lo voy a hacer desde el menú. Me voy al balance de blancos y voy a elegir, por ejemplo, la K. Y desde aquí voy a cambiar la temperatura de color. Vamos a empezar con una situación con una temperatura de color muy baja. Lo que le estamos diciendo a la cámara es que tenemos una situación muy cálida. Entonces, ¿qué va a hacer la cámara? Va a meter una dominante muy azulada. ¿Vale? Para Vamos a hacer... contrarrestarla. Exactamente. Vamos a hacer la foto y vamos a ver qué sale. Bueno, ya lo estábamos viendo con el Live View, ¿no? Prácticamente. Voy a ponerla así para que lo veáis mejor. Sí, parece que estamos bajo el agua. Claro, exactamente. Entonces, de manera creativa se puede utilizar muy bien, pero el color del jarrón lo hemos perdido totalmente, como podéis ver, ¿no? Ahora nos vamos a ir al caso contrario. Vamos a ir de nuevo al balance de blancos y vamos a poner una temperatura de color muy alta. Es decir, le estamos diciendo a la cámara que estamos en una situación muy fría y la cámara lo va a contrarrestar con el color contrario, que es un color cálido. Vale, y ahora lo que vemos es que, aparte de que el color también se ha vuelto a estropear, pues toda la foto tiene una luz como muy, muy cálida. Las dos fotos, y esto es algo que decíamos antes, son iguales en cuanto a exposición. De hecho, o sea, si las cogiéramos en un programa de postproducción, podríamos dejarlas exactamente iguales, porque lo que hemos hecho ha sido simplemente cambiar la temperatura de color. Pero hay una cosa que sí que quiero que viéramos, que es el tema del histograma, en una y en otra. Vale, ¿ves, Rosa, como el histograma parece que tenga una exposición diferente en una y en otra? Y sin embargo la luz no ha cambiado, los parámetros de exposición son los mismos. Por eso digo que cambiar la temperatura de color puede cambiarnos o puede alterar un poco la exposición, aunque la hagamos a posteriori, en situaciones así como muy extremas como estas. No es un cambio así muy radical, pero habría que tenerlo. Sí, pero se nota, o sea, así que... Sí, se nota bastante. Además. Y sobre todo si estás muy ajustado, puede llevar a una sobreexposición. Vale, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una temperatura de color que va a ser aproximada, voy a ponerla aproximada a lo que yo pienso que tengo en el estudio, ¿no? Que yo ahora mismo pues diría que estoy en torno pues, a unos 4600, 4500 Kelvin, ¿vale? Vamos a ver cómo saldría así. Vale, y esta sería una imagen que más o menos sí que refleja un poco el color del jarrón. Pero esto lo estoy haciendo a ojo. Entonces también, pues, hombre, te puedes fiar entre comillas de ti mismo. Oye, ¿y si la haces en automático para ver cómo nos la haría la cámara? Muy bien. Qué curiosidad. Pues sí, ahora lo que vamos a ver es que el modo automático incluso va a ajustarlo de manera más precisa a que si lo hacemos nosotros manualmente, ¿vale? Lo hace bastante bien, ¿eh? De hecho, esta es la que está en modo automático y esta es la anterior, que como se puede ver tiene, la que yo he puesto la temperatura, tiene una dominante un poquito cálida todavía. Sí, y verdad, la automática sí que se ve como más neutra, ¿eh? Entonces, bueno, eso es para que veamos un poco. De todas formas, todo lo que hemos hecho ha sido un poco, las dos primeras que hemos hecho han sido de manera creativa, ¿no? Estas dos, la azul y la cálida. Y luego hemos hecho las que diríamos, entre comillas, de manera correctiva. Pero ¿qué ocurre? Que a la hora de trabajar de manera correctiva podemos trabajar de manera aproximada, como hemos hecho aquí, o de una manera más exacta, utilizando más herramientas. Pero antes de hablar de la manera correctiva, quiero terminar de ver la manera creativa, ¿vale? Quiero terminar de ver otra cosa, otra herramienta que podemos tener a nuestra disposición. Si miramos el menú de la cámara, y esto está en casi todas las cámaras, ¿eh? No está solamente en esta. Lo que pasa es que puede ser que el nombre sea diferente. Vemos que aquí hay varias opciones del balance de blancos. Esta que es la que hemos utilizado, donde están todos los balances de blancos. Esta es para hacer un balance de blancos personalizado que no lo vamos a explicar, que ya he dicho que yo utilizaría otro criterio para hacerlo. Y esta, que es una manera un poco peligrosa, pero que a la hora de trabajar de manera creativa nos puede servir para hacer cosas así como muy locas, ¿no? Que es desplazar no solamente lo que sería la temperatura de color, sino el matiz, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una especie de gráfica en la que nosotros podemos mover el punto este que veis aquí para dar una dominante más roja, más verde, más azul o más, no sé, rosita, fucsia, magenta. Magenta. No sé. Vale, entonces Rosa, vas a elegir un sitio. ¿Dónde quieres que la ponga? Vale, donde yo quiera. Sí, pero en una situación que sea muy rara, muy extrema.
Vale, ¿vale? pues Elige una esquina. pues ponla en la esquina entre el azul y el magenta. Vale, abajo, ¿no? Ujú, abajo a la Aquí, izquierda. ahí. Le damos a OK. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que se ve muy fría, pero que se ve con una tonalidad como magenta, ¿no? ¿Verdad? Es extraña, ¿no? Entonces, Sí, es bueno, extraña. Mm, también tenemos que pensar que a pesar de hacer el desplazamiento, estamos aquí trabajando con el balance de blancos en automático, claro. ¿vale? Pero bueno, lo he querido poner en automático porque si no, entonces no somos capaces de verlo, ¿no? Y ahora vamos a hacer otro desplazamiento. Venga, pues ahora elígelo tú. Vale, yo me voy a ir al otro extremo, al verde y al rojo, aquí Ujú. arriba. A ver qué tal. Entonces sale como verdosa, extraña, ¿no? Vamos a Sí, comparar la la mía tuya. molaba más, ¿eh? No lo sé, a mí me gustaba la mía. La mía es más hulkiana o cinematográfica. Y la tuya es como más, no sé, más blandengue. Museística. Más blandengue, sí, museística, eso es, sí. Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? O sea, lo que estamos cambiando realmente aquí, más que la temperatura, es casi casi el matiz. Se puede decir que la temperatura de color consta de dos cosas que están o sea, están relacionadas íntimamente una con la otra, pero son dos cosas con cierta independencia, ¿no? Una sería la temperatura de color propiamente dicha, que es la dominante hacia el cálido o hacia el frío. Y la otra sería el matiz, que va del verde al magenta. En la gráfica que hemos visto aparecían todos esos cuatro colores. Entonces, Ujú, mover el puntero y ponernos en una posición de la gráfica nos mueve un poco el matiz y también la temperatura también, ¿no? claro. Bueno, y ahora vamos a ver herramientas para utilizarlo de manera correctiva, ¿vale? No creativa, sino correctiva. Cuando queremos que el color sea lo más real posible o lo más parecido a lo que sería un color con una luz neutra, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo cuando no tenemos exactamente una luz neutra? Entonces tenemos varias herramientas. Hemos visto que hay el balance de blancos automático, que a veces funciona bastante bien, aunque no siempre funciona bien y no es fiable al 100%. Y luego tenemos una herramienta externa a lo que sería la cámara, que puede funcionar muy bien, que es la carta de gris neutro. Ujú. Y aquí quiero puntualizar una cosa. Existen cartas de gris neutro, existen cartas de gris medio y existen cartas de gris medio neutras, ¿vale? O sea, puede ser que sean o bien una cosa, o bien la otra, o bien las dos cosas. Las dos cosas a la vez. Exactamente. Entonces convendrá comprar ese, ¿no? El que tienes dos en uno. A ver, el gris medio, una carta de gris medio, únicamente de gris medio, es difícil encontrarla en el mercado. Vais a encontrar cartas de gris medio neutro, pero de gris neutro sí que podemos encontrar cartas. Esto que vemos aquí es una carta de gris medio neutro. ¿Qué quiere decir esto? Gris medio quiere decir que es un tono que refleja el 18% de la luz que recibe. Por lo Ujú. tanto, se utiliza en la exposición fotográfica. Hoy no hablamos de eso, así que no lo Lo pienso mencionar. olvidamos. Lo olvidamos. Ya Vale. hablaremos de la Venga, exposición en otro momento. Y si no veis borrado. vídeos, que hay un vídeo de la medición de la luz y ahí podemos hablar de eso. Y la otra función es que es un gris totalmente neutro, es decir, este gris no tira ni al cálido ni al frío. Si, a ver, chicos y chicas, si estáis viendo el vídeo y estáis viendo esta carta y decís, ay, pues yo es que la veo un poco verde, pues yo es que la veo un poco azul, pues yo es que la veo un poco roja. Bueno, pues depende un poco de cómo se esté grabando en esta webcam que tengo aquí y también depende un poco de cómo tengáis vosotros el monitor. O sea, que es que no Ujú. penséis que esto se va a ver perfectamente al 100%. Esta que tengo aquí es una carta de gris neutro. No es un gris medio. De hecho, si la comparamos con la anterior, vamos a ver cómo es mucho más clarita. Se De ve hecho, claramente, yo ¿no? la veo casi blanca, ¿eh? Más Sí, que sí. gris, la veo blanca. No es blanca, pero es casi casi blanca. Mira, voy a poner un blanco al lado. Sí, se ve que es un poquito más oscura. Exactamente, la parte de abajo sería un blanco puro y esta de aquí es un pelín más oscura, pero es más clara que un gris medio. Ujú. Vale, esta carta está pensada para hacer un balance de blancos personalizado y dejar la imagen con una dominante lo más neutra posible. Vale, entonces, bueno, ¿cuándo se utiliza esto? Pues cuando no estáis seguros del balance de blancos que tenéis, cuando las fotos que estáis haciendo requieren que la representación de los colores sea mucho mejor, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una sesión de moda, pues bueno, podría ser que fuera útil si la ropa que lleva la chica o los chicos, pues el color es importante. Una sesión de moda de fotos de
de ropa de Ágata Ruiz de la Prada, pues seguramente sí que nos hará falta, ¿no? Pero si es una foto de moda donde son todo vestidos negros, pues a lo mejor el color tampoco es tan importante, ¿no? Entonces ahí tampoco hace falta que seamos tan precisos. Unas fotos de producto de unos bolsos de diferentes tonos de pieles artificiales, ¿no? Pues ahí puede ser también que sea muy útil. Entonces, utilizar una carta de gris neutro para hacer una sesión de fotos, pues nos puede salvar porque puede hacer que el color de las cosas lo fotografiemos de una manera más real. Y una cosa, volviendo un poco a mi pregunta de antes, ¿y eso no lo podríamos hacer también con la carta que es gris medio y gris neutro? Sí, o sea, con esta carta se puede hacer perfectamente, pero siempre va a ser mucho más precisa una carta de gris neutro que una carta de gris neutro medio. ¿Por qué? Si nos fijamos en la carta de gris medio hemos visto que es más oscura y la carta de gris neutro es más clarita. ¿Vale? Cuanto más claro es un tono, más luz refleja. Cuanto más luz llega a la cámara, habrá una mayor muestra de información para llevar a cabo toda esa gestión del color. Por eso esa carta de gris neutro es más clara, para que precisamente llegue más luz al sensor y el sensor tenga una imagen mucho más rica, una muestra mucho más rica para poder hacer ese balance de blancos. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar si vamos a hacer, por ejemplo, la sesión de foto de los bolsos o la sesión de moda y queremos tener un balance de blancos lo más personalizado? Lo primero, el balance de blancos vale para una situación de luz, con una cámara concreta. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de unas fotos de un cuadro, ¿no? De unas fotos que hice de un cuadro donde, fijaos, en un cuadro el ajuste del balance de blancos tiene que ser súper preciso. No solamente tenemos que ajustar el balance blanco, sino también tenemos que crear un perfil de color, que de ese, bueno, hablaremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, cuando ya tengamos la situación de luz puesta, tengamos la exposición correcta, tengamos todo hecho, debemos colocar esta carta, que bueno, hay de varias marcas, ¿no? Esta es de Color Checker, pero hay otras de Spider, de otras marcas que se puede utilizar. La colocamos justamente en el mismo sitio donde está el sujeto que estemos fotografiando, los bolsos, las personas o en este caso el cuadro. Lo que pasa es que en el cuadro pues hay que tener cierto cuidado porque en concreto el cuadro que os voy a enseñar es un cuadro de Goya, o sea que podéis imaginar el peligro que suponía acercar esto al cuadro o ponerlo encima, ¿no? Entonces tenemos que poner un poco separado, pues con la consiguiente exposición ligeramente diferente que íbamos a obtener. Pero bueno, más o menos se puede ver. Entonces haces una foto con la tarjetita y luego la foto que a ti te va a servir. Vale, aquí tenemos las dos fotos que voy a utilizar de ejemplo, ¿no? Una es un extracto del cuadro de Saturno devorando a sus hijos. He cogido un cuadro bonito, como podéis ver. Sí, la verdad es que es agradable. Y aquí se puede ver cómo el color checker está sujeto pues con un pie de iluminación y con una pinza puesto pues relativamente cerca, ¿no? Entonces ya tenemos las dos fotos realizadas. Si os fijáis, las fotos están hechas en formato RAW, ¿vale? En este caso están hechas con la Canon, esta que hemos visto antes. Abrimos las dos fotos con el software de edición de RAW que tengamos, de revelado RAW, ¿no? En este caso lo estoy abriendo con el Camera Raw. Entonces tengo, por un lado, la foto en la que sale la tarjeta con el balance de blancos, la tarjeta con la carta de gris neutra, y por otro lado la foto que yo quiero corregir, ¿no? Entonces me voy a la foto de la carta y pulso justo al lado de donde pone equilibrio de blancos, aparece un cuentagotas, pulso en este cuentagotas. Una vez que he pulsado en este cuentagotas, lo que voy a hacer es simplemente decirle al software qué parte de la foto debería ser neutra. Es decir, cuando yo pulse aquí, justamente, lo que le estoy diciendo es que estos píxeles que están justo aquí deberían ser neutros, no tener ninguna dominante ni hacia el cálido ni hacia el frío. Si miramos encima del histograma, aquí arriba, en la parte del histograma, encima, aparecen los datos numéricos de dónde está situado el cursor. ¿Vale? Me voy a poner aquí para que lo veáis. Entonces aquí ahora mismo pone R248, G242 y B237. ¿Esto qué quiere decir? La cámara capta el color a través de 3 canales, uno rojo, uno verde y uno azul, y esos 3 canales, si los 3 tienen la misma cifra, querrá decir que el píxel sobre el que estoy apuntando es neutro. En este caso no tienen la misma cifra, como se puede ver. De hecho tienen más rojo que verde y que azul, o sea que la foto tiene una cierta dominante cálida.
Es decir, el balance de blancos no está correcto. En el momento que yo pulse aquí y le dé a clic, lo que va a hacer es igualar esos 3 canales. ¿Cómo los va a igualar? Moviendo temperatura, que tenemos aquí, y matiz, que hemos visto antes, ¿lo veis aquí? Moviendo esos 4 colores. Es como si nos moviéramos un poco en la gráfica que hemos visto antes de la cámara. Voy a pulsarlo para que veáis lo que hace. Pulso, clic, y ahí ha cambiado. Veis que ahora los 3 valores están en 243. Claro, al pulsar esto y al dejar la parte esa blanca neutra, el resto de colores se van a ir a su sitio. Porque si el blanco neutro o el gris neutro este que tenemos aquí está bien representado, querrá decir que el resto también. Y entonces ahora tenemos muchas opciones, ya depende del software, podemos hacerlo de una manera o de otra. Fijaos que me ha puesto 4750 Kelvin y -3, ¿vale? Menos 3 de matiz. Bueno, yo puedo memorizar estos datos y ponerlos en esta otra de aquí, simplemente cambiándolos aquí, o puedo también grabar este ajuste y aplicarlo en la otra foto. O simplemente, mirar aquí, simplemente si selecciono las 2 imágenes a la vez y ahora hago exactamente lo mismo que he hecho antes, ¿vale? El ajuste me lo va a hacer en ambas fotos, ¿vale? En la de arriba y en la de abajo. Y ahora ya la foto de abajo ya estaría ajustada con el equilibrio de blancos adecuado. Bueno, pues este fue un trabajo bastante guay, bastante bonito, ¿no? Hacer fotos a los cuadros de Goya siempre es un privilegio, ¿no? Pues estar ahí, además el museo para ti solo prácticamente, pues la verdad es que es una experiencia muy guay. Los cuales son impresionantes. Sí, sí. Pero claro, hay que tener en cuenta que, claro, la responsabilidad de sacar el color de esos cuadros de la manera más fiel posible. Entonces, a la hora de sacar el color fiel en una imagen, lo más importante es el equilibrio de blancos. Eso es lo más importante. Pero luego también, en un caso tan concreto como este, donde el color tiene que ser lo más preciso posible, estaría también otra cosa que se llama el perfil de color. Bueno, aquí estáis viendo la foto terminada del cuadro al completo, ¿no? Que por cierto, un cotilleo, un tema. ¿Ah, sí? Cuenta. Pues lo voy a contar, lo que pasa es que con datos poco precisos porque no lo recuerdo exactamente, ¿no? Había un experto en arte, ahí una persona encantadora además, que estuvo asesorándonos un poco sobre en qué teníamos que, porque luego había que sacar detalles de ciertos cuadros, de ciertas cosas, ¿no? Y entonces nos contó cosas de los cuadros, de cosas que habían pasado, ¿no? Entonces, por lo visto, hubo una restauración de muchos cuadros de Goya. Hubo un restaurador, pero la restauración en esa época pues era que hacía lo que le daba la gana. Y entonces, bueno, pues hay cuadros que se cortaron trozos de cuadro que no, ¿En serio? para que no salieran exactamente. Y en el caso de Saturno, a Saturno se le veía el pene en este cuadro. ¿Ah, sí? Sí, y se le veía el pene además en una posición bastante grotesca. Entonces, bueno, pues está disimulado en el cuadro que nosotros vemos. Pero en el cuadro original se supone que se veía. Pero ya digo, lo voy a dejar ahí porque como no soy experto y tampoco sé muy bien los datos, pero bueno, simplemente para que lo sepáis. Un misterio más, ¿no?, que añadir a esta pintura. Vamos ahora con la segunda parte, que sería la parte del perfil de color. Entonces, ¿qué es exactamente el perfil de color? El perfil de color es algo que vamos a encontrar en muchas situaciones dentro del proceso fotográfico, ¿no? El perfil de color es un archivo que está asociado a un dispositivo para generar una imagen con el color lo más fiel, entre comillas, posible. Y digo lo más fiel porque nunca, jamás se va a representar el color exactamente igual que la realidad. Eso es imposible. A lo mejor en un futuro lejano, pues quizá podamos hacer. Pero a día de hoy se acercan las cosas bastante. Bueno, partiendo de que ya los seres humanos, ninguno vemos exactamente igual los colores. Exactamente. Entonces, eso del color real, yo creo que también es algo que no deja de tener cierta subjetividad. Claro, estamos otra vez hablando de Matrix. Y la pastilla roja Otra vez Matrix. Y la pastilla azul. Sí, es un poco ¿Tú cuál así. pastilla elegirías, José? Venga, yo el azul. Yo prefiero estar en Matrix a estar comiendo el arroz ese que comían, ese que salía por un tubo. La pasta aquella, ¿no? Sí. Extraña. Exactamente. Pues nada, nos quedamos en el azul y ya está. Exactamente. Entonces, bueno, volviendo otra vez al tema, cuando nosotros hacemos una foto, estamos haciendo la foto con una cámara que tiene una respuesta al color determinada y con una situación de luz que puede ser más cálida, más fría o con una dominante más magentosa o más verdosa, ¿no? Después, cuando vemos esa imagen en nuestro monitor de ordenador, en nuestra pantalla,
nuestra pantalla también la puede representar de una manera o de otra. No todas las marcas de pantalla representan las imágenes igual, que para eso existen pues las pantallas que están pensadas expresamente para fotografía, pantallas fotográficas, y los calibradores de pantalla, que ahora después también lo comentaremos un poco. Y luego, cuando esa imagen se manda a una impresora, a un plotter, pues también la tinta va a reflejar el color de otra determinada manera. Entonces, fijaos, por todo ese proceso, los cambios de color que puede sufrir una imagen, desde que se toma hasta que se imprime. O sea, es desastroso. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la impresora, existen perfiles para impresoras, también perfiles para papeles, porque los papeles no cogen los pigmentos igual unos que otros. Entonces, hay a lo mejor un papel que el rojo lo deja un poco más saturado y hay otro papel que el rojo lo deja menos saturado. Para el monitor existen los perfiles que crean los calibradores de pantalla, que son unos cacharros que se colocan delante de la pantalla y generan un archivo, que es el perfil, que está asociado a esa pantalla en concreto, ¿no? Y que va pues directamente mandando señales a la tarjeta de vídeo del ordenador para que reproduzca los colores de la manera más fiel posible. Y en el caso que nos toca a nosotros, el perfil de color de la cámara se hace también de nuevo con la misma color checker que os he enseñado antes, pero en lugar de con el parche, el balance de blancos, con este otro parche que tenemos aquí arriba, ¿vale? Este de aquí. Este es el parche del perfil de color. Entonces, igual que hacíamos antes, que hacíamos una foto con la tarjeta de gris neutro y luego en postproducción la utilizábamos para generar un balance de blancos, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una foto con esta carta, con estos parches que hay aquí, para a partir de estos parches y con un software informático crear un perfil que esté asociado a una situación de luz con una cámara concreta. A ver, eso es para una precisión ya total. Claro, exactamente, eso es para cosas ya más concretas. Hay mucha gente que lo utiliza para incluso una sesión de moda o una sesión de foto de producto. O sea, si es una sesión de producto, pues incluso tiene todavía más sentido, ¿no? Pero claro, en el caso de representación pictórica, por ejemplo, es pues casi obligado. Tampoco hay un cambio radical de un perfil de usarlo a no usarlo. Pero es verdad que hay una especie de, entre comillas, mejora. Por eso digo que es más importante el balance de blancos que el perfil de color. Y además, hacer el perfil de color no te exime de hacer el balance de blancos correcto. O sea, hay que hacer las dos cosas y en un orden determinado. Pero bueno, además estás fotografiando pinturas como las que nos has enseñado del Museo del Prado, pues ahí es mejor no jugársela, ¿no? Exactamente. Vale, esto es un ejemplo del cuadro un detalle del cuadro del 3 de mayo, de fusilamientos del 3 de mayo. Que el cuadro es mucho más grande. Lo que estáis viendo es un trozo, ¿no? del cuadro, un trozo bastante también bonito, ¿no? De una persona. Sí, tenemos hoy el día agradable. Exactamente. Y luego debajo tenéis las dos fotos que van a servir, una para el balance de blancos y la otra para el perfil de color. Entonces, bueno, ahí está el color checker colocado estratégicamente delante del cuadro. ¿Cuál es la manera de proceder? Lo primero que hay que hacer es la foto que tenga el perfil de color. En el caso de color checker os enseño, ¿no? Porque esto a lo mejor con la tarjeta de Spider es diferente, ¿no? Pero cada software es diferente, ¿no? En el caso de color checker te piden que cojas el archivo RAW y lo conviertas en DNG. DNG es un formato RAW más estandarizado. Entonces, bueno, desde cualquier software prácticamente de revelado RAW se puede convertir a DNG, ¿no? En este caso simplemente aquí hay un botón que es para convertir y guardar la imagen. Pulsamos en él y aquí pues lo podemos guardar en la misma ubicación y luego aquí hay una opción donde pone extensión del archivo y ahí buscamos la opción DNG y ya simplemente se guarda en DNG. Le damos aquí a guardar y ya pues está convirtiendo el archivo y ya lo ha convertido. El archivo DNG es un RAW exactamente igual que el RAW que hemos utilizado nosotros. O sea, aquí estamos viendo los dos, ¿vale? Uno de ellos es el CR2, que es el RAW normal, y el de abajo es el DNG. Son iguales, son idénticos, ¿no? Simplemente es por poner una extensión estándar que acepte el software que vamos a utilizar a continuación. Este es el software de la tarjeta de calibración que estamos utilizando. Este software es gratuito. De hecho, o sea, la tarjeta la podemos alquilar. Hay determinadas tiendas que alquilan material de iluminación, objetivos, flashes, pies, etcétera, y alquilan también tarjetas de calibración de color, ¿vale? Entonces, bueno, el software es gratuito, te lo bajas, pero claro, el software no te va a funcionar si no tienes el archivo
con la tarjeta de calibración. Claro. Entonces, bueno, simplemente abrimos el software y, como dice aquí, arrastre y suelte una imagen de NG aquí. Nos vamos a nuestra imagen de NG, que es esta de aquí, y la arrastramos directamente al software y ahí la soltamos. ¿Qué es lo que va a hacer el software? Va a detectar cada uno de los parches de color, ahí aparecen con cuadraditos de color verde, y va a utilizarlos para generar el perfil. Entonces veis que ahí lo ha detectado muy bien, pero si no lo detecta, nosotros podemos mover estos controles para ajustar mejor los cuadraditos y que cada uno corresponda con los cuadrados de la carta de color. Y una vez que ya está detectados, le damos simplemente a crear perfil y automáticamente el software nos va a pedir un nombre. Vamos a ponerle un nombre, pues no sé, 3 de mayo. Mira, ya está creado uno que se llama 3 de mayo, claro, como este es un trabajo que ya hice. Bueno, 3 de mayo voy a ponerle bis y le damos a guardar. Este archivo que está generando, el propio software va a detectar qué programas de revelado RAW tenemos instalados en el ordenador, Capture One, Lightroom, Camera Raw, y les va a decir a cada uno de esos software dónde está ese archivo. Bueno, en realidad no sé si realmente si se lo dice o es que crea diferentes perfiles y los mete en carpetas contenedoras que leen perfectamente tanto Camera Raw como Capture One, como Lightroom, etcétera. Ya tenemos el perfil. Dice, se ha creado el perfil con éxito. Puede que necesite reiniciar las aplicaciones que usan este perfil antes de poder utilizarlo. Bueno, yo nunca las reinicio y pruebo. Y normalmente no pasa nada, siempre funciona. Pero si veis que no funciona, pues a lo mejor tenéis que cerrar Bridge o Camera Raw o Lightroom o Capture One o lo que sea para poder hacerlo, ¿vale? Le damos a aceptar. Cerramos. Y ahora, y esto es lo importante, tenemos que coger la foto que vayamos a utilizar. Vamos a coger, por ejemplo, esta. La foto del balance de blancos y el perfil, como ya lo hemos creado, pues ya no nos hace falta cogerla. Entonces vamos a coger estas dos, por ejemplo. Le doy a abrir en Camera Raw. Ahora, con las dos imágenes abiertas, la de la carta de gris y la foto que queremos dejar bien, lo primero que hay que hacer es a las dos fotos a la vez, vamos a seleccionar las dos fotos, seleccionar todo, ahí ya están las dos seleccionadas, tenemos que aplicarle el perfil que hemos creado. Entonces, bueno, en el caso de Camera Raw es muy fácil, porque aquí donde pone perfil, que ahora mismo por defecto pone Adobe Color, aquí simplemente le damos aquí para examinar perfiles y vamos a buscar dentro de los perfiles, aquí en esta sección, el que hemos creado, que se llama 3 de mayo bis, ahí lo vemos, ¿no? Pulsamos sobre el perfil y ya ha aplicado el perfil a las dos imágenes. Entonces le damos atrás y aquí vemos como el perfil que está utilizando es el de 3 de mayo bis. Y ahora simplemente tendríamos que hacer lo que hemos visto antes. Cogemos el balance de blancos, que está aquí, la carta, el cuentagotas, pulsamos aquí y ya se aplica tanto el balance de blancos como el perfil de color a la imagen. Le damos a hecho y ya está. Y ya tendríamos nuestra imagen perfectamente calibrada de color y de balance de blancos. Qué bien, o sea, realmente da gusto, ¿no? El tener los equipos necesarios para poder hacer las cosas bien. Pero a mí me surgió una duda, José, porque hablabas de esta tarjeta, de este color checker, ¿no? Y luego decías, con la pastilla para el balance de blancos neutro, la pastilla para la corrección de color. Pero ¿qué pasa? ¿Que es el mismo estuche que viene con diferentes pastillas? A mí ya me queda la duda de eso. ¿O tienes que comprarte dos color checkers diferentes? En el caso del color checker es el mismo. O sea, tiene una que es el balance de blancos, que es esta. Las nuevas que hay ahora tienen también una carta de gris medio. O sea, que también tienen una más oscura. Luego tienen esta, o sea, es como un libro que se abre, ¿no? Es que no lo puedo abrir, vale. no puedo tocarlo, Sí. que no se debe tocar, ¿veis? Que tiene aquí todas las opciones. Vale, sí. Era eso lo que yo quería saber. Y aquí tiene la del perfil de color y esta de aquí abajo es una carta así como muy guay, que es para hacer movimientos de temperatura de color como más equilibrados, ¿no? Entonces veis que aquí hay un simbolito como, a ver, creo que es como un sol más grande y aquí un sol más pequeño. Eso es porque son pulsando con el cuentagotas en los diferentes cuadrados esos, dejamos el equilibrio de blancos más cálido hacia allá o más frío, pero mueve tanto el equilibrio como el matiz a la vez. Entonces hacemos un equilibrio de blancos como más... Es una más manera gradual.
Claro, exactamente. Es una manera de cambiar el balance de blancos de una manera no tan brusca, como si lo moviéramos nosotros, sino que al mover también el matiz a la vez, pues lo hace mejor. Y bueno, pues cada carta es diferente. O sea, esta es así, pero la de Spider, que es, por ejemplo, la otra marca principal, pues también sería diferente. También me gustaría añadir otra cosa, porque parece que hacer fotos de pinturas es solamente hacer esto, pero no es así realmente, ¿no? O sea, algún día haremos un capítulo sobre cómo fotografiar pinturas, ¿no? Pero hay que utilizar también otros accesorios en el caso de las pinturas y más aún de los óleos. Hay unas luces, ¿no? Y a mí me gusta trabajar con flash esto, pero con cuadros de Goya no te van a dejar trabajar con flash. Entonces llevo 2 luces de LED ajustables en cuanto a temperatura de color, se ajustan y se ponen los Kelvin directamente para dejarlo lo más neutro posible. Unos backlights, que es esto que veis aquí, que son como unas parábolas en forma así cortadas en un ángulo de 45 grados. Y esto que estáis viendo aquí, estos cuadrados, son filtros polarizadores de luces. Y en la cámara también llevo un polarizador en la lente. Se polariza con una técnica que se llama polarización cruzada para eliminar los brillos de los cuadros. Os he puesto una foto de las más chungas que hay porque, fijaos, en este cuadro las luces se supone que tienen que estar a 45 grados y aquí pues la pared no me dejaba ponerla de otra manera. Entonces, bueno, pues para que veáis un poco. Entonces hay que trabajar con polarizadores, con luces, haciendo una correcta exposición y luego, por supuesto, haciendo una correcta gestión de lo que sería el color. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Todo lo que nos has contado hoy. Y bueno, ahora ya a la hora de hacer fotografías habrá que pensar en esos detalles que, hombre, cuando estás haciendo lo que comentabas tú, ¿no? Si estás haciendo un paisaje o estás haciendo pues otro tipo de fotografía que, bueno, que permite, ¿no? La reinterpretación por parte del fotógrafo, pues no vamos a tener tanto problema. Pero en el momento que estemos fotografiando producto o algún tipo de tela, obra pictórica y tal, pues la verdad es que es una información que yo creo que va a resultar muy valiosa para los fotógrafos. Así que muchas gracias, José. De todas formas, como siempre, nos dejamos un montón de cosas. Es imposible hablar de todo. Es imposible abarcarlo todo, claro. Claro, de cada uno de los temas podemos estar hablando mucho tiempo. Por ejemplo, simplemente por mencionarlo, porque luego si viene la gente y nos dice en los comentarios, oye, no habéis mencionado esto, no habéis mencionado lo otro. Bueno, el balance de blancos a veces muchos fotógrafos en postproducción lo corrigen utilizando el cuentagotas que os he enseñado, pero en lugar de pulsar sobre una carta de gris, pues buscan algo en la imagen que sea blanco. Es una manera aproximada de hacerlo, no es exacta, no es perfecta, pero nos puede servir también, ¿no? Pero bueno, nos hemos dejado también muchísimas cosas. Hay un filtro que se coloca delante de la cámara que nos permite hacer precisamente utilizar la herramienta del balance blanco personalizado durante la toma. Y bueno, y hay una serie de cosas más que podemos hacer uso. Pero bueno, como siempre, pues no podemos hablar de todo, así que nada. Bueno, ya lo iremos contando poco a poco. Y yo creo que esta ha sido una introducción bastante completa para trabajar. Pues nada, espero que hayáis disfrutado, hayáis aprendido aunque sea un poquito. Seguro que sí. Pues. Y nos vemos en próximos vídeos. Pues nada, si os ha gustado, ya sabéis, dale a la campanita, suscribiros y nos vemos muy pronto de nuevo por aquí. Muy bien. Hasta luego. Hasta pronto.